y eso es un misterio que pocos conocen porque piensan de que es por méritos propios, por un buen comportamiento, por seguir la palabra de Dios, que es una verdad también, pero la adoración es sumamente importante para el Señor. Cuando un cristiano, un hijo de Dios adora, las fuerzas oscuras tiemblan, créamelo, y más cuando hay problemas, y en medio de esos problemas, en medio de esa alabanza, Dios muchas veces obra sanidades, obra liberación, y ahí es la importancia de poder ser un adorador en espíritu y en verdad, y que muchas veces es difícil por las circunstancias que estamos pasando, estar alegres ante la adoración, pero así como Job pudo adorar en vez de reclamar, así debería ser nuestro sentir como hijos de Dios al tener una alabanza y poder servirle al Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 17. Lucas, capítulo 15. Amén. Lucas, capítulo 15, verso 17. Amén. 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 Dice la palabra del Señor: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amén. Amén. Vamos a volver a leer: y volviendo en sí. Yo quiero que esta mañana nos enfoquemos en esa palabra, precisamente en esas palabras. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, Dios, de poder estar en tu casa, de poder tener un lugar donde congregarnos, donde escudriñar tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos has traído, nos has dado un nuevo día de vida, Señor. Gracias, bendito Dios, por la misericordia, Señor, que hay cada mañana sobre nuestras vidas, porque todos los días se renuevan tus misericordias, y dice tu palabra, Señor, que tu misericordia es más grande que la vida, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada vida que has traído, Señor. Te pedimos por los hermanos que vienen en caminos, que puedan limpiar su paso, bendito Dios. Gracias, poderoso Jesús. Aquellos que no han venido, Señor, te pedimos que los fortalezcas, que por cualquier padecimiento, por cualquier razón que no han podido asistir. Sabemos que todas las cosas pasan a ser secundarias, bendito Dios, y que lo primordial o las prioridades, Señor, es congregarnos, es alabarte, es glorificarte. Cualquier otra cosa es secundaria, bendito Dios. Te pedimos que a esas personas, a esos hermanos, un día les pueda amanecer, Dios, la importancia de estar en tus caminos, de estar atento a tu palabra, porque esta nos puede liberar, porque esta nos puede salvar, porque esta nos puede bendecir, Señor. Te agradecemos, bendito Dios. Te pido por las peticiones de cada uno de los miembros de tu cuerpo, Señor, que puedas obrar en sus vidas, que puedas obrar según tu voluntad y en tus tiempos, bendito Dios. Que esa bendición que te piden, Señor, pueda venir a sus vidas, Señor. Que tú pongas los medios para bendecirlos, que tú pongas esa sanidad divina en sus cuerpos, que tú pongas esa sanidad divina, Señor, que tú libertes al cautivo físicamente, Señor, que tú puedas abrir esas puertas de esas cárceles, tanto físicas como espirituales, bendito Dios, porque tu ministerio, Señor, es liberador. Tu ministerio, bendito Dios, es con poder. Tu palabra dice que viniste a libertar al cautivo, a darle vista al ciego, a darle habla al mudo, Señor, a darle el don de escuchar al sordo, bendito Dios. Gracias, poderoso Padre, te damos en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia, porque hasta aquí podemos decir que tú nos has ayudado, tú has sido fiel, tú nos has bendecido, y prueba de ello es que estamos aquí, Señor, en
un banquete, bendito Dios, que tú pones delante de nosotros. Gracias, bendito Dios, por hacernos partícipe de esta bendición. Para aquellos que te servimos, te agradecemos ese privilegio inmerecido, Señor. Gracias, poderoso Dios, te pedimos crecer en tus caminos, te pedimos ser agradables a ti como olor fragante en nuestra vida delante de ti, Señor, y podamos servirte con manos limpias y corazón puro, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer ahora desde el versículo 1. Lucas capítulo 15, desde el 11 al 17. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Amén. Es increíble la enseñanza que trae a nuestras vidas esta parábola del Señor. Y uso la palabra hijo en este momento, no como figura, hijos de nuestros padres, sino principalmente quiero que nos enfoquemos en que somos hijos de Dios todos los que estamos aquí. Entonces esta palabra es para hijos, no es para el inconverso. Esta palabra no es para aquel que no conoce a Dios. Es una palabra de alguien que ha vivido en los caminos del Señor, así como el hijo pródigo vivió con su padre. Tuvo el privilegio de gozar de todo lo que su padre le administraba y le ministraba. Tuvo el privilegio de tener a su padre cerca, de estar bajo la cobertura de ese padre cuidador, de ese padre misericordioso, de ese padre en donde suplía todas las necesidades. Y este hijo no padecía necesidades siempre y cuando estuviese en la casa de su padre. Este hijo no padecía necesidades siempre y cuando tuviese la cobertura de su padre. Entonces, quiero que nos enfoquemos en que esta palabra es para los hijos de Dios, no es para el inconverso, no es una palabra para un inconverso, no es una palabra para alguien que nunca ha vivido en casa del Padre. Amén. Cuando tenemos el entendimiento de que la palabra de Dios ha sido dejada para nuestra enseñanza, como lo dice el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y que los acontecimientos que están en la Escritura son para preservarnos, para preservar nuestra vida tanto física como espiritual, que es la más importante. Cuando vemos los mandamientos de Dios, y traía a memoria cuando estaba preparando esta enseñanza, la predicación que Dios nos ha venido hablando últimamente, porque muchos estamos próximos a recibir. Y cuando yo lo decía en algunas enseñanzas de la semana pasada o incluso de esta semana, estamos a punto de entrar a esa tierra prometida y están a punto de materializarse muchas de las promesas que Dios ha hecho a la vida de sus hijos. Entonces el Señor viene con una serie de advertencias, y se lo digo con toda propiedad porque lo sentí en mi corazón, lo he sentido en las enseñanzas que Dios ha venido dando, en que escojamos el camino de la vida, en que escojamos el camino de la bendición, en que estamos a punto de entrar a una tierra prometida en la cual
hay abundancia de leche y de miel, como lo dice su palabra, hay abundancia de pan, hay abundancia de aguas, hay abundancia de riquezas. Entonces el Señor viene advirtiéndonos para preservarnos, que cuando estemos en esa abundancia, que cuando estemos experimentando lo que Dios nos ha prometido, es ahí cuando el Señor viene, se rema y nos está hablando antes de que estemos en esa posición. Y esa es una gran misericordia, definitivamente. Decíamos en esa enseñanza de escoge el camino de la vida y de la bendición y no escojas el camino de la muerte y de la maldición, que hay una serie de mandamientos que Dios le da a Moisés. Cuando Moisés estaba por partir, ni siquiera era de interés para Moisés, porque Moisés ya iba a ser llevado por el Señor. Y le dice a Josué, tú vas a atravesar la tierra. Y le dice al pueblo, a través de la revelación que pone el Señor en sus vidas, le dice al pueblo, yo les recomiendo, yo les aconsejo que escojan el camino de la vida, de la bendición, porque van a entrar en una tierra de abundancia en donde el corazón va a ser probado. Y qué tremendo que cuando estamos en esa abundancia tenemos que estar conscientes que va a haber un enemigo y va a haber también Dios. Va a fijar sus ojos sobre nosotros para ver cómo nos comportamos en esa bendición. Amén. Amén. Y es increíble porque tenemos que estar conscientes que el ojo de Dios siempre está sobre sus hijos, pero cuando Dios provee al ser humano o al hijo de él y se da un cumplimiento de una bendición, los ojos de Dios están fijados en esa persona, porque dice que Él nos da, y en esa abundancia es cuando viene a ser probado nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer con eso que el Señor nos ha prometido? Vamos a cumplirle, así como cuando estábamos en un desierto, como cuando estábamos padeciendo una necesidad, en cuanto a decirle al Señor, Señor, esto que tú me darás, primeramente va a ser para honrarte a ti. Amén. Segundo, Señor, vas a suplir esa necesidad, tanto física como interna. Y tenemos que reconocer que el ojo de Dios nos va a estar observando. ¿Qué es lo que haremos? Si esa bendición me va a sacar de la casa del Padre, porque a muchos ya le he dicho con anterioridad, lamentablemente las bendiciones nos alejan de Dios. Porque se nos dijo esa palabra como Dios está hablando ahora en nuestras vidas y nunca existió ese rema, porque solo expresamos algo que el Señor ya sabe cómo nos vamos a comportar. El Señor no ignora, aunque nosotros en la necesidad, en el padecimiento, le digamos al Señor, Señor, esta bendición va a ser para honrar tu nombre, yo no me voy a salir de los caminos, yo no voy a dejar de servirte, pero el Señor ya sabe con mucha antelación, porque Él todo lo sabe, cómo vamos a responder. Y es ahí cuando Dios pide obediencia y fidelidad. Y tenemos que reconocer que las bendiciones de Dios son incontables, que las bendiciones de Dios no tienen límite, que no solo porque Dios suple una necesidad ya no hay más, en el Señor siempre hay más. Amén. Amén. Compartíamos que qué bendición que el Señor nos permite entender esta verdad, que los mandamientos no nos salvan. El cumplimiento o la obediencia de un mandamiento no le salva, pero sí le preserva. Cuando Dios habla a nuestro corazón, tenemos que entender que es para preservar nuestra vida. No es porque los ministros o los líderes quieran desgastarse. Créanme, lo que no es grato para el ser humano estar repitiendo casi lo mismo en todas las predicaciones. Amén. Pero como a Dios no le interesa lo que es grato para el siervo, sino que Él quiere hablar, y si Él quiere hablar, tiene que exponerse. Amén. El Señor ponía en mi corazón que todos hemos sido pródigos. Amén. Cuando estaba preparando esta enseñanza, el Señor me dijo que
Necesitamos escuchar esta verdad, que todos hemos sido pródigos. Y digo hemos sido, por no decir muchos aún son pródigos, estando en esta casa de Dios, estando congregándose incluso, porque lo podemos ver. Y ¿sabe qué me dijo el Señor? Tú fuiste pródigo congregándote. ¿Por qué? Porque muchos estamos lejos de Dios, aunque vengamos a escuchar palabra. Amén. Y pensamos que nuestro camino es recto delante de Dios, porque los caminos que parecen derechos al hombre, que dice la palabra, en realidad llevas un camino de perdición. Qué tremendo, porque este joven, este hijo pródigo, él no es que se hizo pródigo cuando salió de la casa del padre. Eso se maquina. Para salir tiene que haber pensamientos previos. Para salir de la casa del Padre tiene que haber un alejamiento interno de Dios, aunque físicamente esté adentro. Porque él no se salió y dijo, ya soy pródigo o ya estoy lejos. Él ya estaba lejos, aún estando en la casa del Padre. Y eso indica que muchos de nosotros podemos estar congregándonos, pero estar lejos de Dios. Amén. Y esa es una verdad que tenemos que entenderla. Amén. Ahora, ¿cómo Dios nos va a preservar de algo que no sabemos o desconocemos? Y peor aún, ¿cómo nos va a preservar de algo que desobedecemos? Mire, increíble cómo Dios nos habla con tanta antelación, cómo Dios nos habla con tanta claridad, cómo Dios viene queriendo preservar la vida de nosotros como hijos. Pero no vemos la bendición en la preservación. No vemos que es una bendición que Dios traiga esa palabra a mi vida antes que mi corazón me engañe. Y qué tremendo, porque Dios, como sabe cómo pensamos, déjeme decirle que Dios sabe su caminar. Amén. Dios sabe lo que usted va a hacer ahora en la tarde. Dios sabe los planes que usted tiene para mañana. Dios sabe qué va a pasar con su vida el día de mañana. Y qué increíble que Dios traiga una palabra en donde pueda hablar a mi corazón, y que antes que mi corazón me engañe, Él habla con antelación. Entonces, ¿cómo nos va a preservar algo que no obedecemos? Porque mire, se puede ver. ¿Por qué digo no obedecemos? Porque es el patrón del ser humano. Es el patrón del ser humano, y podemos verlo en la vida de Adán y de Eva. El origen de la rebeldía, lo que Satanás sembró en el corazón de ellos fue rebeldía. Entonces, si lo sembró en los orígenes, quiere decir que ese es un patrón en la vida del ser humano, el tener un corazón con rebeldía. Y tenemos que estar conscientes que siempre hay algo de rebeldía en nosotros. Amén. Rebeldía hacia las cosas de Dios. Rebeldía en cuanto a no querer someternos bajo esa cobertura de Dios. Y lo podemos ver. Mire, increíble cuántas veces se le habla al pueblo de Dios, no nosotros, sino que Dios habla a su pueblo a través de nosotros, y se les dice, congréguense, no como algunos tienen por costumbre. Y podemos ver, seguir viendo sillas vacías, porque no llevamos un evangelio como Dios quiere. Amén. Porque no es una prioridad el Señor. Es una prioridad cuando tenemos problemas. Es una prioridad cuando tenemos necesidades. Es una prioridad, y es una prioridad para mí cambiar cuando hay una necesidad y necesito que esta sea cubierta. Así como este pródigo, era una prioridad el ascender a la casa de su padre. Era una prioridad en ese momento. ¿Por qué? Porque empezó a faltarle. Porque empezó a alimentar su vientre, o a querer alimentar su vientre de algarrobas, de comida para cerdos. Y hay que denotar qué significaban los cerdos para los judíos, o qué era esa profesión de apacentar cerdos.
Y podemos ver la figura del cerdo en las Escrituras. ¿Por qué el Señor mandó los demonios a los cerdos? ¿Qué representan los cerdos en la vida del creyente? Es una figura espiritual que denota suciedad, que se manifiesta en la suciedad en la vida del creyente. Amén. Pero ese es otro tema. Entonces, cuando nos enfocamos en la palabra que dice volviendo en sí, que es tremendo, porque este joven inexperto, y podía ser experto porque había vivido con su padre también. Aquí se dan dos situaciones. ¿Y cuáles son esas dos situaciones? O podemos ser entendidos en la palabra de Dios, porque Dios nos ha capacitado, que creo que aquí a todos nos ha capacitado el Señor, y podemos hacer las cosas con conciencia. Podemos hacer las cosas con conciencia. Podemos salirnos y tomar decisiones y llegar hasta el fango tomando esa decisión conscientemente. Pero también puede ser que nuestro entendimiento se haya entenebrecido o nublado o estar en tinieblas, porque tenemos que reconocer que si este joven salió de la casa de su padre, ya su entendimiento ya había sido afectado por lo que él dejaba entrar a su vida. La Escritura no menciona cómo era la vida de este joven viviendo en la casa del padre, pero para que él haya tomado la decisión es porque estando en la casa del padre su corazón ya estaba en el fango. Porque el día que decidimos dejar la iglesia y vivir como nosotros creíamos que teníamos que vivir, desde ahí ya hay un corazón dividido. Porque deseo estar afuera estando adentro. Mira, increíble. Y esto es una verdad. Muchas veces el no darnos algo que deseamos en nuestro corazón es preservación para nosotros. Y no lo entendemos en el momento. Porque en el momento padecemos necesidad. Para aquellos que le pedimos otro trabajo al Señor, el Señor nos tiene en sala de espera porque sabe que no estamos listos aún. Y eso es preservación. Muchos le pedimos que multiplique nuestros bienes porque lamentablemente para nosotros esa es la bendición. Pero el Señor nos tiene en sala de espera porque sabe que no estamos listos y no estamos preparados. Y si entendiéramos eso, nos enfocáramos más en una restauración espiritual, en una renovación de nuestro hombre y mujer interior. ¿Por qué? Porque si sabemos eso y lo ponemos por obra, lo demás va a venir añadido, pero ya con un corazón limpio y agradable a Dios. Amén. Yo no sé si esta palabra nos gusta o no nos gusta, pero el Señor es misericordioso al querer adelantar, al querer suministrar. Sacaba el jueves pasado el ejemplo de qué decirle a mi yo del pasado. Y el día de mañana podemos decir que me habló el Señor un domingo 23 del 2025. Note que está por terminar el año. Entonces el llamado de Dios es: no salgas de la casa del Padre. Y si estás en la casa del Padre, pero tu corazón está fuera de la casa del Padre, ponte a cuentas. Y desea en tu corazón regresar. Porque nosotros mismos sabemos de cuando nuestro corazón no está en un yugo igual, sino que en un yugo desigual, en nuestro corazón. Amén. Volver en sí. ¿Cuáles son los medios establecidos para que podamos volver en sí? Y qué increíble que hay leyes naturales, hay leyes espirituales, por misericordia de Dios, que a muchos nos hacen volver en sí. Como por ejemplo, una ley natural que me hace volver en sí es la ley de la siembra y la cosecha. Y qué increíble, porque si me salgo de la casa del Padre, tengo que estar consciente que también estoy eligiendo las consecuencias de esa decisión.
Si yo decido irme de la casa del Padre, por muy bien que me vaya, y aquí denota, mire, algo increíble que pasa en nuestra vida, si lo podemos palpar, lo podemos ver en otros hermanos y lo podemos ver en nuestra vida. Que Dios nos bendice y llegamos a tener una herencia. Y Dios nos da medios estando aquí. Pero cuando viene el Señor y nos da esos medios, decidimos salir de su cobertura. Decidimos salir de su cobertura. Amén. Los mandamientos nos salvan, pero preservan. Y Dios ocupa leyes para que podamos volver en sí. Estos medios que Dios establece o ha puesto, algunas de ellas son leyes naturales, y que bienaventurados somos que esas leyes estén ahí para detenernos. Amén. Para detenernos. Esto no es como lo vemos en la porción que quizás simple y sencillamente lo enfocamos en el hambre física que este pródigo podía tener. Pero note el contexto de las cosas. No solo fue hambre física, fue hambre espiritual. Fue deseos de autoridad. La autoridad que su padre sí le daba en su casa. Porque qué tremendo cómo cambia nuestra condición. Y podemos ser testigos cuando nos salimos de las cosas de Dios. Empiezan a caer muchas cosas en nuestra vida. Empieza a decaer nuestro rendimiento en muchas cosas de la vida. Empieza a caer nuestro rendimiento en aquello que Dios sostenía. Mire, increíble, lo podemos ver en áreas. Cuando ya nos vamos de la casa del Padre, empezamos a ser malos padres con nuestros hijos, empezamos a ser irrespetuosos con nuestra pareja, empezamos a tener fallas en nuestro trabajo, empezamos con una serie de padecimientos en muchas áreas de nuestra vida. Pero mientras estamos en la casa del Padre, mientras nos sometemos en la casa del Padre, mientras estamos bajo la sombra del Altísimo, habitando, morando, nos damos cuenta que somos mejores en muchas áreas. Amén. Empezamos a ser mejores en muchas áreas. Y eso lo podemos ver claro para aquellos que cuando Dios nos ha tocado nuestro corazón y empezamos a caminar en esa fe cristiana, podemos darnos cuenta cómo las cosas van mejorando en cada cosa de nuestra vida, en cada área de nuestras vidas. Cuando nos sometemos en la casa del Padre, empezamos a ser mejores esposos, mejores esposas. Empezamos a ser mejores padres, mejor madre. Empezamos a ser mejores trabajadores, nuestro rendimiento empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría, hay una bendición, hay un poder dentro de mí que el inconverso no se explica. Entonces, si usted está en la casa del Padre, ¿por qué se abate por el odio que le tienen en el mundo? Amén. ¿Por qué lo hace sentir triste ese odio? Amén. Y eso debería ser un consuelo para nosotros, que si usted está en la casa del Padre, en la cobertura del Padre, ese odio, esa afectación externa de las cosas, no le va a afectar, no lo va a derrotar. Amén. Miremos el verso 14. Verso 14. Dice la palabra de Dios: y cuando todo hubo malgastado, esto es bien delicado, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, es un proceso de caída, progresivo, paulatino, lento.
Y podemos verlo en nosotros cuando hemos decidido dejar la casa del Padre, hemos dejado la cobertura del Señor y hemos decidido ir tras nuestras pasiones, ir tras lo que consideramos que está bien. Cuando empezamos a decidir y tomamos esa decisión de salirnos de la cobertura del Señor, es una caída paulatina, es una caída lenta. Y he ahí la importancia o los peligros de salirse del Señor. Amén. Posiblemente muchos no hemos salido del camino del Señor y estamos aquí ahora. Aleluya. Y estamos bien, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios no se vaya a cumplir. Gloria a Dios. No es mañana, no es ahora. Ahorita voy con bienes. Ahorita voy con la herencia que mi padre me dio. Y como voy con las bolsas llenas, no se siente la caída. No se ha puesto a pensar de que es tan fácil descender, pero tan difícil levantarse. Amén. ¿Por qué? Porque la caída es con bienes. Porque la caída es con medios. Pero la subida es sin medios. Pero la subida es sin bienes. Porque en la caída llevo hambre al ascenso. Porque esa hambre es lo que me hace querer subir. Esa necesidad es lo que me hace querer subir. Amén. Y mire qué tremendo se puede ver en el pueblo de Dios. Cuando tenemos problemas, ahí sí queremos oración. Cuando tenemos dificultades y queremos que Dios, como arte de magia, nos solvente en una congregada que nos demos, y no trabaja así el Señor. Amén. No trabaja así el Señor. Porque el Señor no es Santa Claus. Amén. El Señor no es, los caminos de Dios no son varitas mágicas. Tiene que haber un ascenso, un progreso espiritual. Tiene que ser sanado mi corazón. Y eso es lo primordial. Cuando uno asciende, cuando uno decide volver a la casa del Padre, y no hablo de casa física, sino que cuando decidimos volver al Señor, cuando decidimos dejar el fango, cuando decidimos dejar de comer o desear comer algarrobas, en ese momento tenemos que reconocer que nuestra vida espiritual ha decaído y que en ese fango me mantengo muerto espiritualmente. Porque si ese pródigo no se levanta y asciende, se muere ahí. Se muere ahí. Entonces, tiene que haber un progreso espiritual en la subida. Y qué tremendo que en esa subida hay sol incandescente. En esa subida sigue el hambre. Porque subimos con hambre. Vamos a mitad del camino y muchos posiblemente estamos en esa subida. Que no hemos llegado a la casa del Padre. Pero vamos en esa subida y siéntase bienaventurado si usted volvió en sí y eso lo tiene subiendo paulatinamente. Tiene que tener la certeza que hay un Padre que cuando lo vea le va a poner un anillo de autoridad. Amén. Porque eso es lo que representa un anillo. Eso es lo que representa un anillo, autoridad nuevamente, de hijo. Porque eso es lo primero que perdemos cuando nos salimos en pos de otros dioses. La autoridad sobre las huéspedes. Amén. En vez de nosotros reírnos de las huéspedes, de las potestades, de las tinieblas, porque cuando estamos morando bajo la sombra del Altísimo, mire, increíble, no le tenemos miedo a nada. Amén. Pero nos salimos y son las huéspedes que se ríen de nosotros. Y lo hemos visto en nuestras vidas. Amén. Lo hemos visto en nuestras vidas. Podemos tener y salir con abundancia de la casa del Padre. Pero esta abundancia, déjeme decirle que cuando nos salimos va a ser de corta duración.
¿Por qué las bendiciones o los momentos de bonanza son tan cortos? Nunca se ha puesto a pensar. ¿Y por qué las pruebas se hacen tan largas y tan extensas? ¿Sabe por qué? Porque la misma rebeldía en nosotros, la misma rebeldía hace que ser malagradecidos con el Señor en cuanto a que Dios nos da, nos bendice, cumple sus promesas, porque aunque nuestro corazón esté muchas veces lejos, viene el Señor, como en el caso del padre, cuando le piden la herencia, Él no le dijo no. Ellos sabían, los dos hijos, que tenían una herencia que tenían que reclamarle al padre. Y viene el Señor, y viene el padre, y ve que su hijo, ya su corazón está dividido. Su cuerpo físico está en casa, pero su corazón está afuera. Pero viene, es tan lindo que Él cumple su palabra. Esto es tuyo porque yo te lo he prometido, toma. ¿Y sabe por qué lo hace? Primeramente porque Él es fiel a su palabra. Segundo, porque aunque Él conozca nuestro corazón, aunque Él vea que lo primero que vamos a hacer es salirnos de los caminos, Él es tan bueno que Él dice, te lo voy a dar, te lo voy a entregar. Te lo voy a dar todo por lo que oraste en un día. Yo te lo voy a dar, aunque tu corazón ya ahora esté afuera de mi casa. Y puedes irte porque vas a ver que mi palabra se cumple. Que esos vacíos que sientes en casa, porque este joven sentía un vacío. Porque cuando nosotros nos sentimos llenos en un lugar, no queremos salir de ahí. Amén. Cuando nosotros nos sentimos bien en un lugar, no queremos buscar otro lugar. Y eso es algo lógico. Si yo estoy bien, si yo estoy siendo bendecido, no voy a querer buscar otra cosa. Pero este joven sentía un vacío que había dejado ministrar en su corazón, no se sabe. ¿Qué había permitido que entrara en su corazón? No se sabe. Pero sí lo podemos saber cuando vemos nuestras vidas. Sí lo podemos saber. ¿Qué es lo que me hace a mí dejar la casa del Padre? Y vuelvo y repito, el hecho que podamos estar acá no significa que nuestro corazón ya esté metido en otro lugar. Amén. Amén. Podemos tener y salir con abundancia. La bendición que Dios da, ¿cómo mantenerla? ¿Cómo puedo hacer que esos momentos de bonanza sean largos y que ya sea un modelo constante en mi vida? ¿Cómo podemos hacer? La bendición de Dios se mantiene cuando permanezco en su casa, pero no solo físicamente, sino interiormente. Amén. Porque física cualquiera está, hermano. Amén. Porque físico cualquiera está. Es tan fácil como agarrar las llaves del carro y venir a sentarse. Es tan fácil como eso. Más los domingos que no hay ni tráfico. Es tan fácil venir a sentarse, a escuchar una verdad, pero esa verdad no crea algo en mí que me haga o que brote un sentido de permanencia. Amén. Amén. Pero bienaventurado se ha venido. Gloria a Dios. O sea, bienaventurado se ha venido, porque allá afuera no va a conseguir nada. Por lo menos estamos aquí, aunque nuestro corazón esté metido en otro lugar. Por lo menos podemos, y ese es el sentido que tenemos que hallarle a la palabra de Dios. Señor, háblame a mi vida. Si ves que no estoy bien, si ves que no estoy respondiendo a tu palabra, crea un impacto en mi vida, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Porque esa palabra me puede preservar. Porque esa palabra me puede salvar. Amén. ¿Sabe por qué habla Dios así? Porque Dios nos ama. Amén. Si supiéramos el amor que Dios nos tiene, que envió a su Hijo a morir para que yo no muriera, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Mire,
qué tremendo. Yo me estaba poniendo a pensar un día de estos. Porque cuando uno vuelve a la casa del Padre, todo el pecado, yo le comentaba en una enseñanza, todo el pecado que hacemos afuera, todo aquello que transgredimos, todo aquello en lo cual lo que hacemos es matar el espíritu, todo aquello entra de golpe cuando ya Dios me empieza a pasar una película. Entra de golpe y sentimos una angustia por el pecado que cometimos. Amén. Porque el Espíritu Santo redarguyéndonos. Gloria a Dios. Amén. Usted se pone a pensar si nosotros con los pecados que hacemos, cómo nos sentimos descargados y de avergonzados delante de Dios. Imagínese el Señor Jesucristo en su amor, misericordia, cargar con todos los pecados postreros, pasados, maldiciones en su corazón. Qué angustia, porque no solo fue clavado en la cruz y ahí se queda todo. Lo que padeció Jesús internamente al cargar con todo el pecado de la humanidad. ¿Cómo se sentía su espíritu? Muerto. Mire, nos tendría que quebrantar. ¿Cómo se sintió el Señor en la cruz? Yo creo que le dolía más internamente en su alma cómo se sentía que todo lo físico, el sufrimiento físico que pudo haber pasado. Amén. Y muy pocos valoramos el sacrificio del Señor, porque decimos, ahí lo tenemos como, ay, Señor me limpia, si Dios me perdona, si Cristo me perdona, porque Él es amor. Y es una verdad, Dios nos perdona. Pero, mire qué increíble, porque ahí es cuando podemos ver las dos figuras, las dos clases de creyentes. Podemos ver a Pedro y podemos ver a Judas. Dos clases de creyentes con un corazón diferente. Uno nada más fue remordida su conciencia. Viene y que tremendo, se da cuenta lo que había hecho y no va a correr al Padre a pedir perdón. Lo que hace es regresar las monedas de plata. Lo que hace es un remordimiento que no causa un efecto. Pero podemos ver en la vida de Pedro, cuando lo niega al Señor, déjeme decirle, es un mismo pecado casi. Negar al Señor, negar que he sido partícipe de Él, por una conveniencia, que venderlo es prácticamente que es lo mismo. Muchos decimos, ay, que Judas fue el más pecador. No, aquí estamos hablando de dos pecados casi iguales. Imagínense qué tremendo que los del mundo me digan, cuando estoy sentado en un fuego extraño, como lo manifiesta la palabra, que Pedro fue a sentarse en un fuego extraño y le decían, tú andabas con él, tú eres Galileo porque hablas semejante a él. ¿Y qué decía Pedro? No, no lo conozco. Imagínense qué tremendo que los inconversos no puedan ver que hay un cristiano en nosotros. Porque estamos en ese fuego extraño y ni siquiera hay una distinción en cómo hablamos. Amén. En nuestra forma de pensar no hay una distinción con el inconverso. Eso, dice el Señor, me estás negando. No es necesario decir, no, no lo conozco al Señor. Amén. Amén. Ahora, lo que se habla en este lugar, refiriéndome a la iglesia de Cristo, donde se mueve el Espíritu de Dios, donde fluye la palabra del Señor, donde se da la revelación de su palabra, oiga que es para su pueblo y es para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere hablar. Por eso, en la iglesia donde fluye el Espíritu Santo, Dios nos habla con tanta claridad. Amén. Dios nos habla con tanta claridad. Es que mire, no es porque la comparta yo, podemos verlo en los diferentes siervos que Dios utiliza. Gloria a Dios.
para hablarnos con tanta claridad, para que el día de mañana como pródigo no lleguemos a decir y echarle la culpa al Padre. ¿Cómo este pródigo le iba a echar la culpa al Padre si el Padre hizo lo que le dijo el pródigo? Dame mi herencia que me corresponde. Y qué insensato, porque las herencias se dan cuando ya no está el Padre. Falta de respeto pedir algo cuando el Padre aún estaba con vida. Imagínense qué extraviado estaba. Amén. Es una bendición que Dios nos hable con claridad, Amén. para que luego no hayan excusas. Por eso Dios habla con tanta claridad, para que después no venga un reclamo, para no ser engañados a nosotros mismos en que Dios no me habló, Dios no me advirtió. Mire, si vino esta mañana ya, discúlpeme, ya nos fregamos todos. Ya nos fregamos todos porque ya Dios nos habló. Para muchos, y le he dicho para muchos, no para todos. Pero si usted siente en su corazón, porque uno siente cuando ya la bendición ya va a llegar. Uno siente en el corazón cuando algo está cambiando en la vida de uno. Uno siente. Para usted que la bendición ya va a llegar, el día de mañana no puede decir, Dios no me advirtió. Dios no me habló. Dios no me dijo. ¿Cuál es el llamado? No te salgas de mi cobertura. Si supiéramos la bendición que es estar bajo la cobertura del Señor, si supiéramos todo lo que Dios tiene para nosotros, cuando estamos bajo la sombra de sus alas. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire qué poderosas esas palabras. Pero usted sabe qué es morar, habitar. Habitar es vivir, comer, dormir, descansar. Y nosotros no venimos ni a la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a habitar? ¿Y cómo vamos a morar? Entonces solo somos de pasada. Solo somos forasteros. Pero morar, habitar, tienen un significado. Que mire, muchas veces Dios quisiera que entendiéramos cuál es el significado de morar y habitar. Él habitaba. El Hijo llegó a habitar, tuvo ese privilegio. Pero qué tremendo, porque aún habitando tenemos peligros. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída que dentro de la casa del Padre nos puede jugar sucio. Siendo enseñados por el Señor nos puede jugar sucio y podemos desear estar afuera. Amén. Amén. Para el que tenga oídos, hermano. Amén. Gracias, Señor. Para el que tenga oídos. Le he mencionado al principio, esta palabra no es para inconversos. Esta palabra es para hijos de Dios. Amén. Él era hijo, el pródigo era hijo. El pródigo era alguien que había vivido una experiencia maravillosa. Los dos hijos, tanto el que reclamó porque le dijo, yo que he estado aquí, que he sido acá, que he sido allá, que es otra enseñanza el comportamiento del otro hijo. Nunca has mandado a matar o a hacer fiesta por mí. Es otra enseñanza. Pero también en la vida del pródigo, de quien sí estamos hablando, este pródigo había vivido, experimentado las bendiciones de estar en la casa de su padre. Muchos quienes de aquí no han experimentado bendición. Amén. Quienes de aquí no hemos experimentado la gloria de Dios en cuanto al cumplimiento de sus promesas. Creo que Dios nos ha cumplido a todos las promesas que Dios nos ha dado cuando no había camino. Amén. Yo puedo dar fe que el Señor ha cumplido. Al menos en mi vida lo ha hecho. Después de no tener nada,
después de, imagínense, pasar 4 años sin trabajo, es casi imposible que Dios me llevara, el trabajo cualquiera agarra, sin menospreciar ningún trabajo, pero cualquiera le pueden dar trabajo, pero de no tener nada y de estar descanchado tanto tiempo de la vida laboral y que Dios lo ponga en una posición de autoridad de un solo, eso solo Dios lo puede hacer. Aleluya. Amén. Miren, increíble. Y parte de un testimonio, imagínense, venía 4 años y me acuerdo que yo me iba a un parque que está enfrente de donde mis padres, me iba a un parque a llorar a una banquita. Pasaban los años, pero entendía yo que Dios estaba tratando en mi corazón, estaba tratando con mi interior. ¿Por qué? Porque le fallé, porque me salí de la casa del Padre, porque me salí de la cobertura del Padre, y para muchos no es ajeno eso. Entonces pasé una etapa increíble de escasez. Me fui a otro país buscando una alternativa y esa alternativa no llegó. No llegó porque uno no se siente bien internamente. Por eso, aunque Dios te bendiga y tú no te sientes bien, entonces no vas a disfrutar lo que Dios te ha dado. Amén. De ahí la relevancia de tener un alma que esté sana, un corazón que esté sano, y eso lo podemos aplicar a todas áreas de nuestra vida. Y es por eso que cuando hemos buscado, por ejemplo, en el contexto amoroso, hay gente que no puede estar sola, hay gente que corta con alguien o que termina su relación con alguien y saltan a otra inmediatamente, porque hay un vacío que no pueden llenar, que solo Dios puede llenar. Amén. Y qué tremendo que esa alma necesita ser restaurada para ser feliz en realidad. Esa alma no necesita de alguien para sentirse con validación. Mira, una bendición estar solo, nadie lo está molestando a uno. No, amén, lo digo con propiedad. Es una bendición ser soltero. No le digo que si usted tiene pareja no sea una bendición, puede estar con su pareja idónea. Amén. Eso es una verdad, porque la bendición es las relaciones cuando son bajo la línea de Dios, cuando Dios aprueba una relación, es una bendición. Y usted ya sabe cómo darse cuenta si es de Dios o no es de Dios. Y Dios me está poniendo que aquí hay solteros, aunque ya hemos pasado experiencias, y que nunca es tarde. Que nunca es tarde. Usted puede decir, yo ya tengo más de 50, ya Dios tiene, si es su voluntad. Y si hay un anhelo en el corazón, obviamente. Amén. Dios tiene. Entonces, retomando el tema, increíble, porque muchas veces, retomando esa persona de que siente vacíos, este joven sentía un vacío, este hijo pródigo sentía un vacío, que no se dio cuenta que su padre lo suplía, que su padre lo llenaba, pero decide ir a buscar otras fantasías, otros anhelos, otros objetivos. Se cansó de estar bajo cobertura. Y qué peligro es dejar de estar bajo la cobertura del Señor. Amén. Qué peligro hay. O sea, cuando digo peligro, de dos cosas: muerte espiritual, que es lo peor, porque nada nos asegura de que podamos regresar a la casa del Padre. Amén. Y muerte física. Y digo espiritual es lo peor, porque si hay muerte física, pero yo estoy con cobertura de mi Padre, lo que voy es alcanzar la vida eterna con Él. Pero lo peor es morir e irme a perder. Usted ya sabe dónde.
Muchas veces, muy poco en las iglesias se predica del infierno. Amén. Muy poco se predica del infierno y es necesario que estemos conscientes que la vida después de la muerte existe Amén. y que hay un infierno para aquellos rebeldes. Mire, eso es una verdad. Amén. Y que era bienaventurado que Dios nos hable de algo que nadie conoce. Porque ¿quién de aquí ha muerto y dice después, yo fui al cielo, al infierno? Eso es revelado por la palabra de Dios. Amén. Y si Cristo lo dijo, es que así es. Amén. El mismo Señor descendió a los infiernos para que usted y yo no descendiéramos a ese lugar. Gloria a Dios. Entonces necesario es que la gente, la iglesia conozca que hay un infierno Amén. para los rebeldes y los tibios. Y eso es una verdad. No sé por qué me salté de ese tema, la verdad que no lo traía. Pero muchos vivimos o caminamos en esta vida como que vamos a ser eternos y no vamos a ser eternos. No vamos a ser eternos, nadie es eterno. Todo pasa. Dice el apóstol Santiago, si supiera las personas que su vida son como la niebla, o la vida del hombre es como esa flor que crece, llega a su esplendor, sale el sol y se marchita. Si supiéramos la transitoriedad de la vida, creo que muchos no quisiéramos salirnos de la cobertura del Padre. Amén. Amén. Dice en el verso 14, comenzó a faltarle. Note qué tremendo que significa que no importa la abundancia que el creyente tenga, si se separa del propósito de Dios, comienza a faltar. ¿Por qué? Porque desperdicia o desperdició la herencia. Mira, increíble lo que hemos pasado hasta un segundo trato, un segundo desierto. Podemos dar fe que cuando Dios nos bendijo en el primero, fuimos sometidos en un primer desierto. De ahí Dios nos bendijo y volvimos a reincidir y gastamos todo lo que Dios nos dio. Y mire, el segundo desierto cuesta más todavía, porque hay una reincidencia, hay una repetición del error. Amén. O no dice la palabra que cuando Jesús empieza a decir, cuando una casa está habitada por un espíritu inmundo y este sale, anda por el mundo y regresa a su antigua casa y como la ve limpia, viene, agarra 7 más fuertes que él y vuelve a ingresar a habitar. Lo mismo pasa en los desiertos. Segundos son más largos, más extensos, porque hay una reincidencia. Hay una reincidencia. Amén. Amén. Para ir terminando. El hambre que llegó a la provincia no se esperaba, pero llegó. Eso es importante porque tenemos que reconocer que llega. Cuando nos salimos de la cobertura del Señor, de la casa del Padre, esa hambre llega o llegará. Si la palabra misma me lo está diciendo en esta parábola, el Señor mismo me lo está diciendo en esta parábola, llega. Al principio me salgo y como voy con bienes no creo que vaya a padecer necesidad. Este hijo no creo que se fuera de esa casa con su herencia, que no era poca, y no creo que se iba pensando en que iba a tener necesidad. Pero dice de que vivió perdidamente y que malgastó todo lo que tenía. Oiga, malgastó. O sea, él no valoró lo que le dio su padre. Porque cuando se malgasta es porque no estoy valorando lo que me cuesta. Amén. Porque cuando malgasto en cosas que en realidad no necesito, estoy malgastando.
O si gasto en cosas que me van a alejar de Dios, estoy malgastando. Y eso en el plano físico o en el plano natural. Pero ¿cuánto malgastamos espiritualmente? ¿Qué nos crea un desgaste? Póngase a pensar. Póngase a pensar en su vida y póngase a pensar en lo que a usted le ocasiona un desgaste. Hay muchas cosas que nos desgastan y no las queremos soltar. No las queremos soltar porque ya nos acomodamos a la provincia. No las queremos soltar y vemos que estamos no bien, sino que mal, pero ya nos acomodamos a la provincia. Sabemos que soltar eso que nos desgasta, va a haber un cambio en nuestra vida. Y a eso le tenemos mucho temor, a ese cambio. Porque cuando decidimos soltar algo que nos desgasta, de lo cual nos hemos acostumbrado en la provincia, tenemos que saber que nuestro marco de vida va a ser quebrantado. Amén. Mire cómo le cambia la vida al alcohólico cuando deja de tomar. Su marco de vida fue quebrantado. Para el que ha sido mundano, cómo le cambia el marco de vida cuando decide soltar. Y al principio le cuesta, al principio le sufre, porque todos lo abandonan, porque pasó de ser el alma de la fiesta a ser el aburrido. Amén. Amén. Pero no estamos conscientes que ese quiebre de marco de vida, de lo mundano, a querer hacer las cosas bien para Dios, trae bendición, trae restauración, trae protección, trae abundancia. Amén. El Padre le reparte los bienes y cuando el hombre cree encontrar algo mejor o mucho mejor, es porque Dios ve el corazón y dice, ok, te daré, está bien, vete. Está bien, sigue tus anhelos, sigue tus deseos. Dios, como dijimos y hemos dicho muchas veces, la sierva lo ha dicho, la sierva lo ha dicho. Dios es respetuoso. Dios no nos estorba. Usted se quiere ir, quiere elegir, hágalo. Si eso es lo que quiere. Y por eso muchos viven amargados. Por eso a muchos no les gusta la iglesia. Porque lo ven como una serie de reglas que hay que seguir. Pero no son series de reglas, es preservación. Amén. Porque si usted es hijo, ya no se puede salir, déjeme decirle. Si usted aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, usted ya no se puede salir. Usted ya no puede vivir como quiere. Y esa es una verdad. Y si usted quiere vivir como quiere, Dios no lo va a estorbar. Dios va a permitir, hay una voluntad permisible. Así como Jonás tuvo una voluntad permisible de parte de Dios. Ok, no quieres ir a Nínive y vas para Tarsis, ve a Tarsis. Solo sepa que Dios ya tiene preparado ese pez para hacerlo volver. Amén. Desde antes que salgamos de la casa del Padre, Dios ya tenía el fango para el Hijo, para hacerlo volver en sí. Mire qué increíble que antes que se saliera y pidió su herencia, Dios ya tenía preparado esa gran hambruna que iba a mandar a la provincia. Entonces hay de pensarlo dos veces. Si somos entendidos en nuestro corazón. Mire, ¿quién quiere volver a pasar pruebas aquí? Creo que nadie. Yo no sé por qué Dios me puso esta palabra en mi corazón. Mire, ya muchas prédicas de victoria nos había dado. Está bueno que Dios nos sacuda nuestro hombre interior. Mire, porque estas palabras restauran al hombre. No, con una vida que ve a Dios, que está dispuesta, valió la pena. Aunque las otras no quieran.
con una vida que Dios cambie en una enseñanza, Amén. dice Dios, vale la pena. Amén. Gloria a Dios. Mire, ¿cuánto le pedimos a Dios cambio en nuestra vida? Gracias, Señor. Yo soy uno. Amén. Amén. Yo le pido, Señor, cambia mi interior. Señor, cambia mi corazón. Señor, dame autoridad sobre mi naturaleza caída, sobre mi concupiscencia. Mire, si es rico el pecado. Hay que aceptarlo. Porque si no, no nos gustara. Pero, ¿qué dice el Señor? Si a tu carne le gusta el pecado, si a tu carne le gusta lo que a mí me desagrada, pero pídeme autoridad. Yo ya te di autoridad sobre ese pecado. Mire, increíble cuando uno deposita en Dios. Cuando uno le dice, Señor, en mi fuerza no puedo, pero yo te entrego esto, Dios, mire, increíble, pone la fuerza, el deseo, el querer y el hacer en la vida del ser humano. Gloria a Dios. Para cambiar. Yo le digo a muchos de nosotros, Dios nos ha quitado áreas que antes eran una maldición para nosotros. Y hay otras áreas que Dios está trabajando en ellas. Pero Dios, el Padre, lo que ve es la voluntad de querer cambiar. Amén. Amén. Ya no me alcanza el tiempo. Pero Dios quería traernos esto esta mañana. No sé si usted le ha pedido cambios al Señor o respuestas al Señor. Más claro, el Señor creo que no nos puede dar una respuesta. Dios no va a bajar del cielo a decírselo. Dios ocupa medios imperfectos para hablarnos. Amén. Yo le dije al Señor esta mañana, cuando me desperté, sé tú quien hable, Señor. Amén. Sé tú quien hable, porque dura esta palabra, hasta para mí. Primero por mi vida, por cómo ha sido, por los resultados, y también porque es difícil exponer una verdad tan dura, en que fuera de Dios no podemos hacer nada. Amén. Si somos hijos, Amén. Así es. Gracias. si somos hijos, tiene usted que entender que no va a tener nunca felicidad fuera de su cobertura, fuera de su casa, fuera de su cuidado, fuera de su protección, fuera de su sombra. No hay felicidad para el Hijo de Dios fuera de Él. Amén. 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 Vamos a orar porque Dios tenga misericordia y pueda siempre hacernos permanecer en su cobertura. Amén. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, poderoso Jesús, porque tú nos hablas a tiempo, Señor. Gracias, Jesús, porque muchos estamos por recibir una herencia, Dios. Muchos estamos por recibir esa herencia. Y tú nos estás preservando para cuando haya abundancia, Señor. Para cuando haya bonanza, Padre. Tú nos estás preservando el día de hoy. Y podemos entender como hijos que la preservación es amor. Que la preservación es cuidado. Te pedimos, bendito Dios, que pongas en nosotros ese corazón para poder permanecer bajo la sombra de tus alas, bajo tu sombra, bajo tu cobertura, porque solo ahí podemos ser felices, porque solo ahí podemos ser sanos, porque solo ahí podemos ser cuidados, porque no hay nada fuera de ti que nos haga felices. Podemos vivir de los placeres, Señor, del mundo. Podemos vivir con una doble vida. Pero por dentro, para esos que viven una doble vida,
no hay felicidad. Porque dice el Señor, solo en mis caminos encontrarás lo que buscas. Solo en mí encontrarás esa paz. Porque solo en mí encontrarás esa abundancia de vida. ¿O no te has dado cuenta que cuando estás en mi casa, ¿quién te alimenta? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te cuida del frío, de la tempestad? Cuando estás bajo mi cobertura, ¿qué te hace falta? Para ti que estás en esa caminata hacia la casa del Padre, Dios dice, te pondré anillo nuevamente, te pondré autoridad nuevamente, te vestiré, te quitaré la ropa de posilga y te daré nuevas vestiduras, nuevo calzado, es decir, nuevo caminar. Pero no quieras volver a salir de ahí. Gracias, Jesús, por tu enseñanza, Padre. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Padre. En el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si estás en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí.
puede sentar.